importante para que nos sigas informando. Muy bien, ahora tenemos un enlace en nuestro bloque psicológico con el doctor Víctor del Carpio. Él es médico psiquiatra del Instituto Nacional de la Salud Mental. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Exitosa Sábado. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí gustoso por apoyar y dar el mayor conocimiento y apoyo a la población. Gracias a usted, doctor, por atender nuestro llamado. Queremos hablar en estos momentos de un tema bastante importante, pero también bastante delicado. Se trata en este caso, y lo sabemos, todo el país lo sabe, que los niveles de delincuencia, de inseguridad han aumentado a pasos agigantados y cada vez vemos peores casos. Cada día vemos peores casos, uno peor que el día anterior. Entonces, eso involucra mucho en nuestra salud mental, en nuestra preocupación, en nuestro miedo de ya no saber si caminamos seguros por las calles, si no caminamos seguro por nuestro barrio, incluso por nuestro centro de labores, incluso dentro de nuestra propia casa. Hay muchas personas que les afecta por sobremedida a comparación de a otras. Entonces, queremos saber, ¿realmente la inseguridad, la zozobra, el miedo afecta a nuestra salud mental? Definitivamente sí, ¿no? El hecho de que una persona conscientemente sepa que hay un riesgo al salir de casa, al estar cerca del trabajo, lo que genera son pensamientos catastróficos y eso nos lleva a tener ansiedad. Y la ansiedad, si bien es una emoción normal que nos ayuda a protegernos frente a cualquier tipo de circunstancia, o sea, nos prepara para ello, tenerlo en forma crónica y en forma permanente se vuelve nocivo para nuestra salud. Y hay que identificar un detalle. En general, no solamente la salud mental, sino la salud física, porque hay una relación integral entre todo este proceso. Por ejemplo, yo al tener ansiedad, lo que voy a hacer es liberar hormonas del estrés, y esas hormonas del estrés van a alterar todo mi sistema inmune, van a alterar mi sistema cardiológico, pulmonar, y me predisponen a distintos tipos de enfermedades. Exitosa. Enfermedades como cuáles, infecciosas o, por ejemplo, hasta neoplasias. ¿Por qué? Porque las neoplasias se dan en sistemas inmunes debilitados. Y todo ello también es consecuencia de ese factor mental. Por eso en este momento tenemos que darle mucha énfasis a lo que es salud mental y es algo que está haciendo el Ministerio. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que darle la importancia que realmente merece la salud mental. Ahora, doctor, como le venía comentando en mi intervención inicial, las personas somos muy diferentes, cada uno asume las cosas de diferentes maneras. Hay algunos que son mucho más resilientes, más sensatos para este tipo de situaciones, y hay otros que realmente se desbordan, colapsan y hasta se pueden, no sé, desmayar, pienso yo. ¿Cómo identificar a ese tipo de personas, pero sobre todo cómo tratarlas? Definitivamente, ¿no? Cada persona es totalmente distinta y nosotros venimos determinados genéticamente. Vamos a poder, por ejemplo, ver a dos recién nacidos o dos bebés, de que mientras que a uno le gusta buscar la emoción, hay otros que no, que son mucho más ansiosos. Y eso se denomina el temperamento. El temperamento de las personas es variable. Entonces, a un temperamento que es ya con tendencia a la ansiedad, este tipo de inseguridad lo que va a hacer es desbordarlo. Ansiedad, mientras que por el contrario hay personas que de todas maneras son más resilientes, ¿no? Entonces como que saben que hay un peligro, lo manejan adecuadamente, lo canalizan y lo frenan, pero no están viviendo con ese estrés permanente. Esto es un tema muy importante y es algo que abordamos nosotros mucho en lo que vendría a ser la parte psicoterapéutica. Claro, correcto, doctor. Ahora, también cómo puedo identificar a una persona. Me imagino que se presentan ciertos síntomas, quizás por ahí la ansiedad, como usted dice, quizás por ahí no puede dormir bien. ¿Cómo puedo identificar en este caso a una persona que sé que le está afectando ya de sobremanera? Exitosa. En este caso, el sentirse inseguro, el sentirse con miedo y que ya no puede hacer sus actividades cotidianas con normalidad. ¿Cuáles son esos síntomas para poder identificarlos? Justamente ahí está la palabra correcta, la que menciona en este momento, ¿no? O sea, cuando ya hay una disfunción de la persona en alguna de sus esferas, ya estamos hablando que está afectando su salud mental. La ansiedad, como los mencioné, es una emoción normal. Si a mí, por ejemplo, me van a asaltar o estoy viendo un peligro, voy a sentir ansiedad y mi cuerpo va a tener cambios. Por ejemplo, va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón me late más fuerte, voy a respirar de una forma más acelerada y todo ello
¿Para qué se da? Justamente para prepararme para esa situación de riesgo, para que tenga más posibilidades de sobresalir. Pero, ¿qué sucede en las personas de que ya esto es algo permanente? Como le he mencionado, ya se vuelve algo que es rutinario, que es cotidiano. Entonces, este tipo de personas que tienen ansiedad, propiamente dicho, hay que clasificarlas en dos. Lo que vendría a ser la ansiedad como en una emoción normal, que puede ser algo real, versus las personas que ya comienzan a hacer una enfermedad mental. Y esa enfermedad mental, que también podría ser, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, que ya necesita un tratamiento, y no solamente psicoterapéutico, sino psicofarmacológico, ya comienza a tener estos síntomas en forma permanente. Se altera el sueño, ya tiene miedo a salir, ya no hace muchas actividades justamente por esa ansiedad, y Claro. eso limita y merma sus capacidades. Claro, doctor, y esto creo yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que afecta mucho más a la población femenina. A ver, pasamos por momentos terribles, doctor. Incluso cuando estás caminando a tu casa con tu mochila, sientes que una persona está atrás caminando. Doctor, a mí cuando me pasa esa situación, sinceramente, el cuerpo se me escarapela porque digo, Dios mío, por favor, que alguien salga de su casa o que algún lugar esté abierto, porque me da miedo de que alguien venga, me dope y me mete a su carro y yo no sé qué pasa conmigo. O incluso cuando estás en un aplicativo de un taxi, subiste y toma otra ruta el conductor y ya se te empieza a acelerar el corazón porque realmente no sabes lo que te va a pasar, no sabes si es que realmente esta sensación es certera de que me pueden raptar o no, o si simplemente ha tomado otra ruta el chofer. Entonces, yo creo que a la población femenina en este caso le afecta mucho más y sobre todo por los casos que estamos viendo actualmente que son terribles. Definitivamente, ¿no? La población femenina es mucho más vulnerable a ello. Si que nosotros vemos cifras, las cifras, por ejemplo, de violencia, las cifras de asaltos, las cifras de delincuencia, siempre van dirigidos hacia, en un porcentaje mayor, hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Entonces, en esa misma percepción, tienen mayor miedo. Y el hecho de salir a la calle es como que identifican esa debilidad, la misma personas de sexo femenino, Uh-huh, y esa ansiedad uh-huh. hace que su vida disminuya en lo que vendría a ser la calidad de vida que tiene. Entonces ya no puede realizar todas las funciones que normalmente realizaría con la tranquilidad. Nosotros vivimos en un mundo que no solamente la inseguridad es un factor estresante, sino existen diversas circunstancias. Entonces sobre ello, estar en un sector, en un país donde la inseguridad ciudadana está aumentando progresivamente, definitivamente daña la salud mental de todos los peruanos. Ujú. De todas maneras, doctor, permítame un segundito, voy a hacer el llamado al público por si quiere hacerle una consulta a usted. Por favor, tenemos los números, se los colocamos en pantalla también, 251-9422 o el 940-800-800. 251-9422 para que se puedan comunicar con Exitosa y hacerle la consulta al doctor o el 940-800-800. Si es que no quieres que se te escuche, nos dejas un mensajito y nosotros se lo damos a conocer. Estamos atentos a su llamado para que nos hagan la consulta que ustedes necesitan, pero respecto a este tema, por favor. Muy bien, ahora, en lo que van llegando las llamadas, doctor, usted me mencionó inicialmente que este tipo de factores, la inseguridad y demás, pues te produce cierta ansiedad. Ok, pero en el caso de las personas que sufren de una ansiedad, por así decirlo, ya generalizada, ya seria, que lleva un tratamiento, o personas depresivas, la afectación es mucho mayor que simplemente te dé ansiedad en el momento por lo que estás pasando, a comparación de una persona que ya sufre, es ansiosa de por vida y se está tratando, o una persona depresiva incluso. Definitivamente. Un punto muy importante es que hay una asociación siempre en lo que vendría a ser depresión y ansiedad, ¿no? Y en estas personas son mucho más vulnerables. Hay que recordar también que las enfermedades mentales, como los episodios depresivos o trastornos de ansiedad generalizadas, muchas veces tienen un factor desencadenante. Y un factor desencadenante es un factor de estrés agudo, que puede ser, y no solamente esta, sino todas las enfermedades mentales pueden tener esta asociación con este factor estresante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como mencioné, esta ansiedad
que podríamos considerarla normal frente a un peligro real, lo que hace son esos cambios biológicos en el cerebro que cambian la conformación. Y este cambio de la conformación es lo que llega a realizar o a desarrollar una enfermedad mental. Ujú. Correcto, doctor. Creo que tenemos ya una llamada en espera. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Con el doctor, por favor, si me puede pasar. Buenas tardes. Claro que sí, señor. Bueno, Díganos. una preguntita, doctor. Adelante. Yo me quedo con un psiquiatra, digamos, en el seguro. Entonces, yo qué pasa que cuando veo la televisión, eso me daña la inseguridad ciudadana, todas esas cosas. Pero gracias a Dios que yo pertenezco a un grupo carismático y voy todos los lunes. Y entonces siento otro, porque si no también estaría en mi casa como un infierno, ¿no? Porque a veces peleo con mi hermana y a veces le he agredido a mi hermana también, porque ver esas cosas, he agredido a mi hermana y me he sentido con mi conciencia sucia, digamos, de hacer a una mujer agredir, ¿no? Y entonces yo he pedido al Señor, al Padre, le pedí una orientación y me dijo que pida perdón al Señor, ¿no? Y entonces me siento todavía un poquito así con mi corazón un poquito, que siento a mi hermana como mucho le he hecho eso, no ese daño, ¿no? A mi hermana. Uy. Eso nomás quería que me aconseje cómo puedo salir adelante. Ok. Por eso, ¿no? Gracias. Gracias. Es complicado, doctor. ¿Tiene algo que comentarnos al respecto? Definitivamente, a mí me gustaría aclarar un detalle, ¿no? Las emociones, como la ansiedad, por ejemplo, que como lo mencioné, también viene a ser una emoción normal del ser humano, viene desencadenada por los pensamientos que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo estoy saliendo a la calle y yo veo que alguien me está siguiendo, el pensamiento que me va a venir es un pensamiento de incertidumbre o de un futuro catastrófico, o yo identifico el riesgo. Inmediatamente ese pensamiento es lo que me va a generar la ansiedad, y la ansiedad en el cerebro lo que va a generar son todos los síntomas que voy a tener: taquicardia, sudoración, contractura muscular, entre otros. Cuando yo cambio de pensamientos y no cambio ese tipo de pensamientos ansiógenos a pensamientos de otro ítem, por así llamarlo, definitivamente la ansiedad disminuye o cae totalmente. ¿Por qué? Porque los otros pensamientos me están llevando a otro tipo de emoción. En el Señor, por ejemplo, lo que refiere es: yo voy a una comunidad religiosa, mis pensamientos están en esa comunidad, en el mensaje que me están dando. Entonces ya no es un mensaje de riesgo ni de incertidumbre. El pensamiento que yo voy teniendo son pensamientos más neutros o pensamientos más positivos. Entonces las emociones que yo voy teniendo son emociones positivas. ¿Qué le puedo recomendar a las personas? Las personas, mientras más ocupadas estén, mientras más actividades tengan, mientras más desarrollen sus capacidades, hobbies y demás, y en general todas sus esferas, tienen menos tiempo para estar pensando en futuro catastrófico. Pero eso no significa de que la ansiedad per se es algo malo. ¿Por qué motivo? Y eso también lo necesito aclarar. Porque, por ejemplo, si usted está caminando por la calle, lo que me comentaba, y comienza a sentir que le están siguiendo, definitivamente su cerebro se activa para prevenirla ante un riesgo y tomar las medidas necesarias para evitar ese riesgo, huir o enfrentarse en el peor de los casos. Si no existiera la ansiedad, simplemente no se tomaría esas previsiones. Pues sí. Solamente hay que saberla canalizar esa ansiedad, porque esta ansiedad que hablamos por la inseguridad ciudadana, que es real en este momento, es una ansiedad normal, secundarios a cosas reales que están sucediendo Correcto. en el momento actual en nuestro país. Correcto, doctor. Tengo una consulta que nos llega a través del WhatsApp de Exitosa que es bastante interesante. Mire, una oyente consulta, dice: los jóvenes, a raíz de esta ansiedad que sufren por la inseguridad, por la delincuencia, por sentirse así, sin saber qué hacer en ese momento, con el paso del tiempo, si es constante con ese sentimiento de miedo, ¿puede desarrollar un TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo? No podría decir que no, sin embargo, no es que me va a desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo, pero como le mencioné anteriormente, las enfermedades mentales, muchas de ellas son desencadenadas por factores estresantes, ¿no? Entonces, un factor estresante te puede predisponer a cualquier enfermedad mental, eso es cierto.
Pero una persona que tiene una ansiedad, una personalidad per se ansiosa, más que todo tiene riesgos a lo que vendría a ser el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O sea, vivir o un episodio depresivo. Si bien existe también esa secuencia que podría llegar a lo que sería un trastorno obsesivo compulsivo, en prevalencia diríamos que los más cercanos son el trastorno de ansiedad generalizada y los episodios depresivos. De acuerdo, doctor. Tengo una consulta más también desde el WhatsApp de Exitosa, 940-800-800, y dice, mi nombre es Sania, soy de Andahuaylas. Dice, cuando me pongo nerviosa, yo tengo mucho miedo y me comienza a doler la boca del estómago con escalofríos. El dolor es insoportable. A ella y el temor ya se le pasa por un tema, pero ya físico, del organismo. ¿Es real esta sensación o quizás es todo producto de la mente, que es tan poderosa? Es que ese es un concepto también muy importante que aclararlo, ¿no? Cuando yo tengo ansiedad, es producto de mi mente. O sea, en mi mente, mis pensamientos son los que me están generando la ansiedad. Pero de ahí se libera una hormona, que son las hormonas del estrés. Y esas hormonas del estrés están relacionadas con la gastritis, están relacionadas con la hipertensión arterial, están relacionadas con la obesidad, con el riesgo cardíaco. Por eso se dice que las personas que tienen mucha tendencia a la ansiedad o personalidad de tipo A, como anteriormente se denominaba, tienen mayores factores de riesgo cardiovasculares, que las personas que tienen ese estrés en forma conjunta tienen mayor riesgo de enfermedades infecciosas porque su sistema inmune está bajo, al igual de neoplasias. Y eso está totalmente demostrado, existe toda la evidencia científica y en la medicina basada por la evidencia nosotros determinamos ellos. Entonces, cuando una persona comienza a tener ese factor estresante, el hecho que me desarrolle una gastritis o que agrave los síntomas de una gastritis es consecuencia de cambios biológicos en su cuerpo, productos de la ansiedad. De acuerdo, doctor. Finalmente, entonces, en un minutito, sí. Perdón, en un minutito que ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente, ¿cuál es la recomendación que usted podría hacer a estas personas que están padeciendo estos pequeños trastornos, por así decirlo, que ya se les están escapando de las manos? Quizás a un centro, al mismo Ministerio de Salud, o qué tipo de ejercicios pueden hacer, por favor, en un minutito. Bueno, es sumamente importante que las personas busquen apoyo cuando sienten de que ya está afectando su calidad de vida. El Ministerio actualmente ha creado como 248 centros de salud mental comunitarios a nivel nacional. Okay. Existen en Lima y en todas las provincias. Pueden recurrir al más cercano, solicitar la ayuda. Ahí les va a recibir todo un bloque de profesionales, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, técnicos de enfermería, terapeutas, que en conjunto van a apoyarlos en esta integración. Correcto. Esa es mi recomendación principal. Y le agradecemos mucho, doctor Del Carpio. Estuvimos con el doctor precisamente Víctor Del Carpio, él es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchísimas gracias, doctor, por haber atendido nuestro llamado y esclarecido todas nuestras dudas. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias y sin duda estaremos en comunicación con usted nuevamente. Yo les tengo algo que decir a todos ustedes. Hola, amigos conductores. Tengo un datazo. Gana un